Bienvenidos a las noticias económicas. Amazon anunció que recortará más de 18.000 puestos de trabajo de su plantilla, es decir, 8.000 más de lo anunciado en noviembre. El plan de reducción es el mayor entre los anuncios de recortes laborales que afectan al sector tecnológico en Estados Unidos. El gigante del comercio electrónico alega la incertidumbre económica mundial y el hecho de que durante la pandemia hizo contrataciones masivas para cubrir la demanda. El periodo pospandemia sigue siendo una etapa difícil para los gigantes tecnológicos. Meta, Twitter, Cisco y ahora Amazon están llevando a cabo una ola de recortes de personal desde el último trimestre de 2022. El titán de la venta en línea, que emplea a más de 1,5 millones de personas, ha sido el último gigante en anunciar una reducción de su plantilla. Y es que planea despedir a alrededor de 18.000 de sus empleados. Tan solo en el cuarto trimestre de 2022, las principales compañías tecnológicas eliminaron unos 71.000 puestos de trabajo, una tendencia que tras las decisiones de Amazon y Salesforce parece que se mantiene en 2023. Para los expertos, las cifras de esta ola de despidos resultan impactantes. Muchos dicen que se debe a que las empresas tecnológicas contrataron a demasiado personal durante la pandemia, un error que ahora se deja sentir. Y vamos en busca de más informaciones y respuestas. En Washington saludamos a nuestro compañero Pablo Pardo. ¿Qué tal, Pablo? Encantada de saludarte. Uno de los problemas ha sido, veíamos la contratación masiva durante la pandemia, pero ¿qué otros factores han llevado a estos recortes masivos en el sector de las grandes tecnológicas? Bueno, fundamentalmente hay que tener en cuenta la contratación masiva durante la pandemia que comentabas antes, que ha sido verdaderamente espectacular. Es decir, empresas como Amazon en estos 2 años han aumentado su staff en un 70%. Snap, que fue la primera en empezar a despedir, en un 80%. Es decir, son cifras verdaderamente gigantescas. ¿Y cuál es el problema? Pues ahora mismo la economía se está frenando, el crecimiento económico está siendo mucho menor y con él también el consumo a través de Internet. Y esto está teniendo un impacto muy grande en todas estas plataformas. También hay otras cuestiones, por ejemplo, una serie de nuevas tecnologías que se esperaba que dieran muy buenos resultados, como por ejemplo el metaverso, etcétera, están tardando en desarrollarse. Y, por ejemplo, en el caso de Amazon está el caso de los asistentes personales, su famoso Alexa, que prácticamente ha dejado de crecer y ha sido prácticamente, no liquidado, pero sí ha sido muy reducido en la última oleada de reestructuración de la empresa. Pablo, los recortes en las tecnológicas fueron una excepción más bien en los últimos años. El sector estaba en una especie de auge perpetuo. ¿Se acabó ese asombroso periodo de crecimiento? Pues todo hace pensar que sí. Es decir, eran los llamados valores de crecimiento, los famosos FANG, por ejemplo, que eran las siglas de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Ahora mismo ninguno de ellos está teniendo las cifras espectaculares de crecimiento que estaban teniendo en el pasado y todos están además, recortando sus previsiones. En particular, ahora mismo el caso más llamativo es el de Apple por los problemas que hay en China, pero prácticamente todos ellos. El caso más extremo es el de Facebook, o la antigua Facebook, la actual Meta, que ha perdido un 70-75% de su capitalización bursátil. Sí, estos valores ahora mismo están creciendo mucho menos, siguen siendo empresas muy fuertes, pero como comentaba antes, la demanda de sus productos está siendo muy inferior, están teniendo mucho menos, margen para operar y además están endureciéndose mucho la competencia entre ellos. Por ejemplo, cada vez compiten más entre ellos en áreas como la publicidad, donde Apple, por ejemplo, ha entrado muy fuerte, o en áreas como los dispositivos, donde ahora mismo Facebook está entrando, con lo cual digamos que la época loca en la que comprar acciones de esta empresa o de estas empresas era prácticamente sentarse y ver cómo subían un 5, un 10% a la semana, pues parece que ha pasado para siempre. Pues veremos cómo evoluciona este 2023 para el sector. Muchas gracias por estas informaciones, Pablo. Muchas gracias.
Tecnología, futuro y un gran negocio. La Feria de Electrónica de Consumo CES, la mayor del mundo, arrancó este jueves en Las Vegas en una edición con la que pretende recuperar el esplendor perdido durante la pandemia. El sector ha vivido en los últimos años un imparable avance de la realidad virtual y la inteligencia artificial. Sitios autónomos e inteligencia artificial para monitorear al bebé. Las aplicaciones digitales penetran cada vez más ámbitos de nuestro día a día. La seguridad es uno de los aspectos más importantes que impulsan esta tendencia, así como también la búsqueda de nuevos horizontes. Por ejemplo, conectar el mundo digital y el analógico por medio de la realidad aumentada. Estas gafas con pantallas incorporadas prometen solucionar algunos de los problemas que afrontamos en nuestro día a día. Estas gafas de realidad aumentada tienen funciones muy interesantes, como la de traducción a tiempo real. Aunque no hablemos el mismo idioma, podemos tener una conversación porque las gafas traducen en subtítulos tus palabras. El 2022 no fue un año fácil para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Sus acciones cayeron en la bolsa, los ingresos publicitarios disminuyeron y los inversores se volvieron más exigentes. Algunos expertos creen que la realidad virtual podría revertir esta tendencia negativa. La realidad virtual ha llegado para quedarse, pero aún quedan 5 o 10 años para que se afiance. Actualmente solo la gente que conoce bien esta tecnología la utiliza y lo hace vivir en un mundo virtual, pues en él no existen las limitaciones de la vida real. Imaginar el mañana, eso es justo lo que se propone la Feria de Electrónica de Consumo. Alemania busca reforzar la seguridad energética tras la ruptura con Rusia y el hidrógeno es la gran apuesta para una reconversión de la economía respetuosa con el clima. En este sector, Noruega se ha convertido en un socio clave. Este jueves, ambos países firmaron un acuerdo que incluye la construcción de un conducto de hidrógeno por el Mar del Norte. Además, Oslo y Berlín quieren capturar y almacenar bajo el lecho marino noruego más del 95% de las emisiones de CO2. La idea es que Noruega, que ya es el principal suministrador de gas a Europa, exporte además hidrógeno. ¿Cuánto llegaría a Alemania a través del conducto que uniría a ambos países? Nos respondía nuestro analista en Frankfurt. Hola, ¿qué tal? Pues se calcula, la previsión es que se envíen unos 4 millones de toneladas de hidrógeno desde Noruega hacia Alemania a través de esa tubería que comentabais, que ahora está en proyecto de estudio, pero que seguramente saldrá adelante y según la previsión podría estar lista para el 2030. Con una tubería, eso sí, no es suficiente, se necesita todo una industria, todo un ecosistema empresarial, se necesitan fábricas para la generación de hidrógeno en Noruega y después aquí en esta parte, en Alemania, se necesitan fábricas que transformen ese hidrógeno en otras fuentes de energía o directamente la industria que pueda utilizar directamente ese hidrógeno. De esta forma, Alemania y Noruega estrechan lazos y Noruega cimienta más su influencia en el futuro energético de Alemania, una Alemania que necesita fuentes alternativas a ese gas que era tan dependiente desde Rusia, entre otras cosas, para no perder la competitividad de costos de su industria que puede verse amenazada frente a costos más competitivos en otras potencias económicas como China y Estados Unidos. Bueno, y estos proyectos con hidrógeno son climáticamente controvertidos. En el proceso de producción se genera CO2 que se quiere inyectar bajo tierra. ¿Qué riesgos entraña esto? Sí, así es. El proyecto está pensado para dos fases. En la última fase se enviaría solo hidrógeno verde, que es el que se produce con energías limpias, pero durante un tiempo Noruega enviará el conocido como hidrógeno azul, que como tú dices sí que desprende CO2. Lo que pasa es que Noruega capta este CO2 y lo inyecta en el subsuelo en la costa. Grupos ecologistas como por ejemplo Greenpeace temen que pudiese haber una fuga en estos enterramientos de CO2 y que grandes cantidades de CO2 pudiesen vertirse, pudiesen filtrarse al océano, al mar. El propio ministro de Economía alemán dice que ya no queda mucho tiempo y mejor que el CO2 esté bajo tierra que no en la atmósfera. Noruega también, por su parte, se defiende, que quiere proyectarse, por supuesto, en esta nueva industria del hidrógeno y dice que lo lleva haciendo muchos años y que, según ellos, esta técnica ha demostrado ser segura.
Este viernes se celebra en varios países de Latinoamérica y en España el Día de Reyes, una fecha en la que además de intercambiar regalos se come el tradicional roscón de Reyes. Pero este año los roscones se han encarecido hasta un 20%. La inflación y la energía han aumentado los costes de producción y los panaderos artesanos se han visto especialmente afectados por la competencia de los grandes supermercados. Qué rico. Les deseo a todos un feliz Día de Reyes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.